bienvenida, saludos. Gracias por estar en el en vivo. Bueno, ¿qué pasó pues? Ya me hicieron saludar, hermano, ¿eh? Esos cuestan. Bueno, ahora sí damos el saludo, la bienvenida. Gracias por estarnos viendo y queremos que seas parte, aunque no estés aquí, que seas parte. Por eso hacemos todo esto, para que el mensaje, aunque muchas veces se nos dificulte llegar aquí, pueda llegar hasta la comodidad del lugar en el que están. Damos las gracias porque nos están viendo. Y bueno, como decía, a lo largo de mi corta experiencia que he tenido en la iglesia, he podido entender algunas cosas. Varias cosas he podido comprender. Y una de ellas es que el ser un discípulo de Jesús tiene mucha similitud con las personas que van y se enlistan en un ejército, que van a algo así como aquí al 82 Batallón, entran y ¿sabes qué? Yo quiero ser parte de las filas de este ejército. Yo he encontrado cierta similitud en que eso tiene mucho parecido con las cosas del reino, mucho parecido con las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero este ejército del que les estoy hablando va más allá de todo razonamiento, mucho más allá de cualquier razonamiento humano. Y me refiero al ejército de Dios. Va más allá de cualquier cosa que podemos imaginarnos. Por eso esta tarde decidí ponerle por nombre a mi prédica el ejército de Dios. Y me gustó mucho porque esta prédica ya la tenía en la mente, en mi corazón, desde hace ya varios tempito. Y cuando mandamos las prédicas entre semana al grupo, puedo ver que la prédica de mi pastor era tiempo de guerra. Y yo ya tenía lista, la prédica era el ejército de Dios. Y me gustó mucho porque van de la mano, tienen mucho parecido. Y dije, a ver si no habla lo que yo exactamente quiero hablar. Y me roba el mensaje, pero la verdad yo creo que va a ser muy buen complemento. Por si no vieron la prédica de la mañana, por si no estuvieron aquí, véanla. Véanla, también es muy buena prédica. El ejército de Dios. ¿Saben? Todos los cristianos somos parte de ese ejército de Dios. O por lo menos se supone que deberíamos de ser parte de ese ejército de Dios. Algunos no tienen la camiseta tan puesta, pero la realidad es que deberíamos entender que somos parte de ese ejército. No importa cuál sea nuestro servicio, no importa si ni siquiera tenemos servicio, no importa nada. Somos parte del ejército de Dios. Y ser parte del ejército de Dios requiere disciplina. Somos llamados a vivir con disciplina. Un cristiano es llamado a vivir con disciplina. Y ¿saben? Esto es algo que en mi vida me costó tanto entender. Porque mi vida tenía cero disciplina. Cero disciplina. Y para entrar al trabajo, con eso simple, es algo tan simple, entrar temprano al trabajo no podía. Despertarme en las mañanas temprano no podía. Hacer ciertas cosas que requieren disciplina no eran parte de mi día a día. Pero somos llamados como cristianos a vivir una vida con disciplina. Esto es una parte importante de nuestra vida como soldados de Dios. Esto requiere mucho esfuerzo, requiere constancia, mucha constancia, cansancios, sufrimientos y demasiada disciplina. Exageradamente disciplina. Eso es ser un soldado de Dios. Es parte del entrenamiento para los que militamos en este pelotón, en este ejército tan hermoso que es. Y Pablo se lo decía a Timoteo de esta manera. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Dice: como un buen soldado de Jesucristo, comparte conmigo el sufrimiento. Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Y saben, para los que tienen algún servicio, para los que han tenido algún servicio en la iglesia por alguna temporada, saben que el estar a cargo de un servicio requiere mucha disciplina. Cansancio. El cansancio llega porque llega. Esfuerzo. Pero sobre todas las cosas,
requiere disciplina. Porque si nosotros no tenemos la disciplina de poder llevar a cabo ese ministerio que se nos ha otorgado, ese privilegio que se nos ha otorgado, vamos a tronar. Tarde o temprano vamos a tronar. Estas palabras Pablo las estaba diciendo no desde la comodidad de su casa. No estaba Pablo en una iglesia con el aire acondicionado a 24 grados, bien cómodo en una silla. No estaba Pablo ahí. Pablo estaba en prisión. Yo pienso, caray, si uno de mis hermanos está en prisión, mi trabajo sería consolar a mi hermano, apoyar a mi hermano. Pero Pablo hacía lo contrario. Él, necesitando la ayuda, era el que estaba dando palabras de ánimo, de entrega, de disciplina, de esfuerzo. Y lo hacía con el ejemplo. Pablo tenía ese amor para poder hacerlo aún por encima de cualquiera de todos sus problemas. Él los estaba animando sobre todo. Y Pablo vivía con disciplina. Y la disciplina es la que forma el verdadero carácter de un soldado de Dios. Esto es lo que va a formar nuestro verdadero carácter, la disciplina. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25, dice la palabra: todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Hermanos, nosotros estamos en una carrera y tenemos que competir con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura. Sabemos que los atletas aquí consiguen un trofeo que tarde o temprano va a desaparecer. Va a terminar en la basura y va a terminar deshecho. No importa cuánto tenga que pasar, pero ese va a ser su final. Un premio que no dura, pero nuestro premio dura para siempre. En la carrera que nosotros corremos tenemos una recompensa aún mayor que cualquier disciplina o deporte del mundo. Por eso, dice Pablo, yo corro sin una meta por eso yo no corro sin una meta ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Pablo tenía bien definido cuál era su trabajo. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios después de haber anunciado la buena noticia de salvación a los demás. Pablo sabía que era necesario mantenerse firme como talón de oso, a pesar de cualquier circunstancia. Muchas gracias, Eric. Él sabía que era necesario. Ahora sí era donde aplicaba esa frase que suelen decir cuando dos personas quieren unir sus vidas para siempre, ¿no? En las buenas y en las malas. Cuando nosotros decidimos unir nuestras vidas para siempre con Jesús, es en las buenas y en las malas. Así debe de ser. La oración requiere disciplina, ¿no? Porque no solamente se trata de orar cuando tenemos hasta el tope de problemas. Ahora sí, Dios, me voy a acordar de ti, voy a empezar a orar porque tengo problemas, porque estoy enfermo, porque mi economía se desplomó, porque estoy atravesando una situación difícil. No, la oración requiere disciplina porque estemos bien o estemos bien, es mal, tenemos que practicar la oración. Y no como una rutina, tiene que ser algo más especial que eso. Leer la Biblia requiere disciplina. Aunque vengamos del trabajo con los pies hinchados, vengamos con las manos, yo pues con las manos lastimadas, cortadas, con la cabeza que me explota, tenemos que leer la Biblia. Tenemos que alimentarnos. Tenemos no solamente que hacer eso, sino meditar la palabra, escudriñar la palabra. Y requiere disciplina. Porque siempre vamos a estar cansados. El trabajo es pesado para todos. Para todos, no importa cuál sea nuestro ámbito, el trabajo es pesado, nuestra vida es pesada, pero requiere disciplina para poder practicar esto. La obediencia y la constancia requieren disciplina. Imagínense, Pablo, siendo Pablo, él creía que podía ser descalificado. Después de tanto haber hablado, tanto haber predicado y tantos milagros haber hecho. No él, Dios a través de él. Un soldado de Dios no discute las órdenes de su capitán. Un soldado las acata.
Yo no he estado en el ejército, pero lo que se puede ver por fuera es que tienen mucha disciplina y que si el capitán dice abajo es abajo y si el capitán dice arriba es arriba y no se discute la orden de un capitán porque hay un castigo. Algo que estoy aprendiendo hoy en día, en estos momentos, en estos tiempos, es que debemos de ser constantes en todos nuestros caminos. En cualquier área de nuestra vida tenemos que ser constantes. No solo se trata de comenzar algo y dejarlo tirado y procrastinar es la palabra, dejar todo a medias. Tenemos que ser constantes con lo que hacemos y continuar, terminar lo que empezamos. No podemos decir hoy en este servicio, oh, yo sentí que hoy Dios me tocó, o en el servicio de la mañana, yo sentí que la palabra que Dios puso en el pastor me tocó y voy a hacer un cambio en mi vida y voy a hacer las cosas mejor y mañana lunes se me olvida. No podemos tener esa duda, ese cambio tan drástico. Tenemos que ser constantes en nuestra vida. Si decidimos seguir a Cristo, vamos a seguir a Cristo. Hoy, mañana, pasado y el resto de nuestras vidas. Santiago lo describe como un hombre de doble ánimo. En Palabra de Dios para Todo, los describe como hombres llenos de dudas. Santiago, capítulo 1, versículo 8, dice su palabra, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Si tenemos inestabilidad en nuestro trabajo, con nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, vamos a ser inestables en todo, hermanos, porque no hay una verdadera disciplina en nuestras vidas. Vamos a imaginar a un soldado sin disciplina, un soldado de un ejército que no tiene disciplina. Aunque todos los demás compañeros tengan disciplina, él pone en riesgo a todos y a cada uno de ellos. Y lo peor de todo es que él se vuelve vulnerable a los ataques de un enemigo. Nosotros cuando no tenemos disciplina nos volvemos vulnerables a los ataques del enemigo. Es exactamente igual. Vamos a poner una ilustración así como que un poquito más clara. Vamos a imaginar que tenemos al ejército más poderoso que se puedan imaginar. Imagínense, no sé, Estados Unidos, Rusia, China o el que ustedes quieran. No se trata de quién, nada. El punto es, imagínenselo, lleno de aviones, tanques de guerra, los mejores armamentos, la mejor tecnología, bombas, todo el armamento. Pero vamos a imaginar que ese ejército lo tiene todo, pero no tiene disciplina. Sería tan fácil que un ejército armado con simples palos les ganara. Estoy seguro, porque si no se encuentra la verdadera disciplina, lo echamos a perder todo. Sí, así sería si un ejército no tuviera disciplina, sería derrotado fácilmente. Y así pasa con nosotros también. Muchas veces podemos tener la mejor Biblia que nos podemos imaginar. Podemos tener esa Biblia que venden aquí en Librería Life, súper gigante, con la letra súper gigante y súper bonita, con una súper portada y aparte una funda perfecta. Pero si no tenemos la verdadera disciplina, de nada nos va a servir una Biblia así. De nada nos va a servir. Podríamos tener los mejores dones espirituales. Podríamos tener dones de lenguas, de sanidad, de cualquier don increíble que Dios pueda darnos. Pero si no tenemos disciplina, no nos va a servir de nada. Podríamos tener a los mejores pastores, pero si en nuestra vida no hay disciplina, no sirve de nada. Los mejores predicadores, o quizás podríamos estar hasta llenos de conocimiento, conocer la Biblia del principio al fin, pero si no tenemos disciplina, de nada nos va a servir. Hablando en términos espirituales, sin disciplina el enemigo nos mueve un poquito el piso y nos vamos de trompa. Sin disciplina, nada más nos hacen poquito así y nos vamos de trompa. Y lo digo por experiencia, no lo digo porque he escuchado de alguien. Lo digo porque me ha pasado. Me he ido de trompa. He aprendido por las malas. A veces, ni siquiera es el enemigo el que mueve el piso. Somos nosotros mismos los que nos autosaboteamos. Nosotros mismos somos los que por ser inconstantes, indisciplinados, con poquito que
que se nos mueva algo, nos autosaboteamos, arruinamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. La disciplina de verdad yo creo que es sumamente necesaria. Pero aquí viene el cambio. Con el tiempo, con este tiempo que llevo aquí, he podido darme cuenta de otra cosa más. Algo que es más importante aún que la disciplina. Y es que por más disciplina que tengamos, las fuerzas se terminan. Las fuerzas se acaban. El cuerpo no es como una máquina que va a poder seguir repitiendo lo mismo una y otra vez por una larga temporada en nuestra vida. El cuerpo se cansa, nuestra mente se cansa. Y saben, hay algo que yo de verdad admiro de nuestros pastores. Y desde hace años que yo entré a la congregación, en una temporada pude pasar un buen tiempo con ellos, una buena temporada con ellos. Trabajé con ellos casi 2 años. Y algo que yo admiro de verdad es que son personas incansables. Y nadie me platicó, y no es que lo vea de lejos, yo lo viví, yo estuve a su lado. Personas incansables, de lunes a domingo y otra vez y otra vez y muchas temporadas sin siquiera un descanso. Nada más que con el paso del tiempo, ya conociéndolos un poquito más, en ciertas temporadas se les podía ver un agotamiento físico, aclaro, porque espiritualmente incansables de verdad. Un agotamiento físico. Y mi pastor tiene una señal que para los que no lo conocen tanto, ahorita les voy a decir cómo pueden saber si nuestro pastor está cansado. El pastor, cuando está realmente cansado, él tiene como los celulares un indicador de batería que dice el porcentaje de su batería. Él lo tiene en su rostro, porque cuando él está cansado, tiene un ojo que se le hace más pequeño. Y cuando yo sé que el pastor está tronado, ya tiene el ojo a la mitad, y le digo, no, pastor, ahí ya es low battery. La pila se le acabó, pastor, hay que descansar. Y es normal, porque nuestro cuerpo así es. Tenemos que llegar a un punto en el que el cuerpo no va a dar más. Si le estamos sobreexigiendo, las fuerzas se acaban, porque eso es lo natural. Somos humanos, ¿no? Lo natural es que tengamos nuestros descansos y que nuestra energía, si la usamos de más, mengue, se canse. Pero pude ver algo especial en todo esto que aprendí con ellos. El ángel le respondía a Zacarías estas palabras, y esas palabras era algo que él no podía entender. Está en Zacarías capítulo 4 versículo 6. Algo que yo no podía entender y que intenté hacerlo por mis propias fuerzas, porque intenté esforzarme a todo lo que pude, tener una disciplina en mi vida, estar temprano, no faltar los jueves, no faltar los miércoles, no faltar con los jóvenes, estar los domingos, apoyar en todo lo que se pudiera. Pero mis fuerzas también se acabaron. Había algo que yo todavía no había entendido. Dice, él me dijo, este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Hermanos, nuestras fuerzas terminan sobrando. Es el Espíritu de Dios el que nos trae nuevas fuerzas. Aquí podemos ver un principio poderoso. Este es un principio poderoso. La disciplina nos prepara, pero el Espíritu es el que nos empodera realmente. El Espíritu es el que nos da el verdadero poder. Aquí es algo que a veces nos toca aprender, así como a mí, por las malas. Tratamos de hacerlo todo y esforzarnos, y Señor, yo quiero servirte, yo quiero agradarte, yo quiero hacer algo para ti. Y si lo hacemos únicamente con disciplina, bajo nuestras propias fuerzas, nos vamos a dar en la trompa, se los aseguro. Vamos a aprender a darnos unos buenos moquetazos en el suelo. Podemos ser muy constantes, podemos ser muy disciplinados, pero si su presencia, nuestras obras están vacías. Y
vamos directo al fracaso. Es como un cronómetro en contra, que es como una bomba que está a punto de estallar. Hay un tiempo programado para que esto estalle, si no es con su presencia. El Espíritu es el que nos entrena a ser constantes, constantes en la oración, en la lectura, en la constancia, en la disciplina. Solamente a través del Espíritu es como podemos llegar a una disciplina tal como la que necesita la vida de un cristiano. Es lo que necesitamos para poder seguir avanzando. El Espíritu Santo, es nuestro comandante. Él nos da las mejores órdenes, nos da las mejores estrategias para poder atravesar cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier batalla en nuestras vidas. Pero tenemos que aprender a escuchar su voz y a obedecerla. Él es nuestra carga infinita de poder. Así, cuando yo veo la cara de mi pastor que dice low battery, yo sé quién es el que renueva sus fuerzas. Isaías capítulo 40, 29, dice la palabra: Él da fuerzas al cansado y poder al indefenso. Los jóvenes se cansan y se fatigan. Ahora, cuando me ha tocado ensayar con los chicos de la alabanza, veo que antes era bien intenso. Me tocó ver que hasta 2 o 3 horas ensayaban, y hoy en día ensayan 3 canciones y ya los chavos ya están, no, ya fue mucho, estamos cansados. Los jóvenes se cansan y se fatigan. Los muchachos quedan exhaustos. Pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas. Si los jóvenes de la alabanza ponen sus fuerzas, sus esperanzas en Él, sus fuerzas serán renovadas. Van a tener carga infinita para sacar 20 canciones en un ensayo. Nosotros, si nos estamos cansando, si nos estamos fatigando de todo lo que nosotros estamos haciendo, tenemos que confiar. Él da fuerzas al cansado y poder al indefenso. Dice la palabra: pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas. Nuestra esperanza debe estar firme en el Señor. Les crecerán alas como a las águilas, correrán sin fatigarse, caminarán sin cansarse. Esto es algo increíble, de verdad. Cuando intentamos las cosas solos, lo he intentado tantas veces a lo largo de toda mi vida, no solamente en mi vida cristiana, y llego al mismo lugar, al fracaso. Pero cuando he empezado a confiar en Dios, puedo ver que las cosas cambian, las cosas son diferentes. Y me gustaría que todos pudiéramos imaginarnos algo que creo que nos puede ayudar mucho. Y estas palabras las leí de un pastor en un libro, el pastor Itiel Arroyo. Y me gustaría que todos pudiéramos contestarnos sinceramente, de la manera más sincera posible, cada uno de nosotros. Imaginen, esto es lo que escribe él en su libro, dice: imaginen que todos estamos aquí de repente, ¿no? En un día normal, así como hoy. Y de repente al Espíritu Santo le da por abandonar la vida de cada uno de los que estamos aquí. No lo deseo y espero, yo sé que estoy seguro que jamás pasaría, porque Él está hasta el fin de los tiempos con nosotros. Pero vamos a imaginarlo de esta manera. Imaginemos que el Espíritu Santo sale así como de puntitas y sin hacer ruido de nuestras vidas. Que el Espíritu Santo se va, que el Espíritu Santo ya no forma más parte de nuestro día a día. Y nosotros seguimos normal, con nuestra vida habitual. Seguimos trabajando, seguimos estudiando, seguimos haciendo las cosas que nos tocan y continuamos con nuestros planes, con el día de mañana, el de pasado mañana, el de la semana, el del mes. Nos levantamos temprano por la mañana, despertamos, seguimos como si nada y hacemos todo lo normal que siempre solemos hacer. Lo mismo, regresamos el jueves a la iglesia, el domingo a la iglesia. Pero la verdadera pregunta, y lo que me llamó mucho la atención, es esta pregunta:
¿qué hace el pastor? ¿Cuánto tiempo? Sinceramente, hermanos, esta que la respondamos de verdad. ¿Cuánto tiempo tardarías en darte cuenta que el Espíritu Santo ya no está contigo? Vamos a ser sinceros. ¿Cuánto es el tiempo que nosotros tardaríamos en darnos cuenta que el Espíritu Santo ya no está? Algunos quizás puedan ser algunos minutos, horas, días, semanas, meses. Y no quiero ser tan radical, pero algunos podrían decir como en los Hechos, ¿a poco había un Espíritu Santo? ¿A poco había algo así? ¿Cuánto sería el tiempo que tardaríamos en darnos cuenta que ya no está más con nosotros? Estamos tan acostumbrados a la ausencia del Espíritu Santo que no podemos extrañar su presencia. Esto es terrible. Estamos tan acostumbrados a no necesitarlo que no podemos extrañar su presencia. Porque es algo normal, es algo de nuestro día a día. Y vamos a ser sinceros, ¿por qué estamos tan acostumbrados a eso? Porque las cosas que nosotros practicamos habitualmente, aunque suene duro, no necesitan del Espíritu Santo. Muchas de las cosas que nosotros hacemos de nuestro día a día no necesitan del Espíritu Santo. El que yo me pueda levantar en la mañana, alistarme, irme al trabajo, no requiere del Espíritu Santo. El que yo vaya y revise una lavadora y haga mi trabajo o instale un equipo, no requiere del Espíritu Santo. En lo que tú haces en tu día a día, muchas de las cosas que haces no requieren del Espíritu Santo. Y no quiero que me malentiendan, quiero explicarlo un poquito más. Para ser una buena persona, no necesitas del Espíritu Santo. Para no decir groserías, no necesitas del Espíritu Santo. Puedes acostumbrarte y moldear tu lenguaje. Para leer un ratito la Biblia, no necesitas del Espíritu Santo. Para tener valores y principios, no necesitas del Espíritu Santo. Para organizar una reunión los jueves y 12 el domingo, no necesitamos del Espíritu Santo. Esa es la verdad. Para cantar unas cuantas canciones, unas alabanzas, no necesitamos del Espíritu Santo. Para escuchar una prédica reconfortante, que sea algo bueno, que nos motive, no necesitamos al Espíritu Santo. Para formar parte de un club, dentro de una sociedad que tenga buenos valores y buenos principios, no necesitamos del Espíritu Santo. Y esa es la triste realidad. Para eso, para hacer todas estas cosas, se necesita disciplina, se necesita organización y quizás algo de talento también. Y quizás muchas iglesias viven la ausencia del Espíritu Santo, teniendo su rutina, teniendo su programa, teniendo su organización, teniendo todo ese protocolo de cada semana, de cada mes, de cada año, haciendo las mismas cosas repetitivas una y otra vez. Quizás las iglesias pueden tardar días, semanas, meses, años en darse cuenta de que esto está pasando. Es aquí donde las palabras del pastor cobran sentido. Esas palabras que nos repite cada inicio de predicación. Cuando dice que lo sagrado no se vuelva rutina, hermanos. Que lo sagrado, que lo importante no sea algo común en nuestras vidas, algo ordinario. Un domingo más, un jueves más. Ir otra vez, una vez más a la alabanza, una vez más a la iglesia. Es algo sagrado, es algo importante. Y tenemos que entender que no solo se requiere de disciplina y de estar aquí, de ser constantes. No solamente se trata de eso. Es que lo sagrado no se vuelva rutina. Y quiero decirles algo. Si el aire acondicionado nos llegara a faltar aquí, ¿cuánto tiempo tardaríamos en darnos cuenta de que ninguno de los aires acondicionados está prendido? Minutos. No pasaría tanto tiempo. Porque lo necesitamos. Necesitamos tener más hambre del Espíritu Santo que de un equipo de aire acondicionado, hermanos. Necesitaríamos darnos cuenta tan rápido, más rápido, que cuando no tenemos las comodidades de la iglesia, que ya no está dentro de nosotros, que ya lo estamos contristando, que lo tenemos apachurrado, que lo tenemos encarcelado en una jaula dentro de nosotros. Tenemos de ser tan hambrientos, de poder desearlo tanto, que cuando Él faltara unos segundos,
saber que lo necesitamos. Tenemos que necesitarlo más que cualquier cosa. Pero aquí es donde las cosas se combinan. Necesitamos tener un equilibrio en nuestras vidas. Nuestras vidas tienen que ser equilibradas, porque como les digo, ni la más grande disciplina nos va a llevar a la victoria. No podemos vivir con una disciplina implacable con nuestra propia capacidad. No podemos vivir así con nuestra propia capacidad humana, porque vamos a tronar, te lo garantizo, como un cacahuate así. Vamos a tronar. Tenemos que admitir que si vivimos una vida cristiana bajo nuestras propias capacidades, no vivimos una vida cristiana, hermanos. Estamos viviendo una vida de disciplina, pero una vida cristiana no la estamos viviendo. Si es bajo nuestras propias capacidades. Necesitamos la ayuda. No podemos ser autosuficientes, tenemos que ser dependientes. Dependientes del Espíritu Santo. Los cristianos somos llamados a vivir una vida humanamente imposible. Las cosas que nosotros hacemos son para locos. Son de locos. Un ejemplo son nuestros pastores. La vida que ellos viven es de locos para cualquier persona que no sabe. Pero para los que entendemos, sabemos que nuestro llamado es a vivir una vida imposible, humanamente imposible. Para Dios o con Dios es posible. Una vida demasiado parecida a la de Jesús. Somos llamados a hacer todas las cosas que Él hizo y vivir bajo su dirección. Es lo que tenemos que hacer. Romanos capítulo 8, versículo 14. Voy a tomar poquita agua. Su palabra dice: los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. No se trata solo de servirle a Dios y hacer cosas bonitas para Dios, sino de hacerlas y hacerlas bajo su dirección. Hacerlas bajo su propósito. No se requiere ni siquiera estar dentro de estas cuatro paredes. No necesitas tener un ministerio en la iglesia. Nuestro ministerio más grande está allá afuera. El pastor lo dijo en la mañana. Nuestro ministerio más grande es ir, no es que vengan. Nuestro trabajo es llevar. Y todos tenemos un llamado. Todos, no solamente se trata de unos pocos. Los cristianos que son realmente maduros combinan la disciplina y se mantienen firmes, pero también tienen la sensibilidad para seguir la voz del Espíritu Santo, la guía que Él tiene para nuestras vidas. Si unimos estos dos principios, nos convertimos en soldados invencibles. Ningún ejército jamás podrá derrotarnos. Ningún problema en nuestras vidas jamás podrá derrotarnos. No te digo que no van a llegar problemas. Estamos en medio de una guerra. Estamos en tiempo de guerra, dice el pastor. Pero jamás ningún problema podrá vencernos. Eso se los garantizo. No se los garantizo yo, se los garantiza Dios. Ningún problema podrá vencernos. Quizás alguno pueda pensar así como que yo solamente soy excelsa y yo solamente soy la sirvienta. Yo solamente vengo aquí y me siento un ratito y escucho y me voy. No, hermanos, lo repito una vez más, el llamado es para todos. Es para todos y cada uno de aquí. Y un día lo comprendí. Esas palabras que el pastor nos repite son tan importantes, pero a veces las pasamos tan por alto. Y dice la palabra en Lucas 4:18. Estas palabras, hermanos, son para ti. Estas palabras son para mí. Y tenemos que creerlas. El Señor ha puesto su espíritu en mí, porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Ustedes, hermanos, son elegidos para anunciar esas buenas nuevas a los pobres. Me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarles a los ciegos que verán de nuevo. Ustedes, hermanos, tienen el llamado de ir y contar esas buenas nuevas. Tenemos ese llamado. Y liberar a los oprimidos, para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. Y tenemos que creer esto, hermanos, y hacerlo parte de nuestras vidas. No solamente se trata de algo más. Esto está diseñado especialmente para ti y para mí.
Este es nuestro verdadero llamado. Somos escogidos para anunciar que este es el año agradable del Señor. Para hacer todas esas cosas que pensamos que solamente los pastores o los profetas o los ministros. No, hermanos, este llamado es general. Y somos escogidos nosotros. Dios no está buscando los soldados perfectos, sino está buscando los soldados que son realmente dispuestos a pelear la batalla. Dispuestos a ser moldeados, dispuestos a ser corregidos, dispuestos a ser fortalecidos por su poder, en su poder. Tu disciplina te puede llevar a lugares inimaginables. De verdad puedes ser una persona de éxito, éxito en cualquier área de tu vida, económica, familiar, amorosa. Si tú tienes disciplina, la disciplina te puede llevar a lugares increíbles, lugares impresionantes. Cuando yo empecé a trabajar con los pastores, recuerdo que, como les comentaba a un principio, para mí era difícil despertarme en la mañana. Y tengo una vez bien marcada que el pastor me echa burla, me echa carrilla con esta vez. Dice, me acuerdo del día que fui a las 11 de la mañana a gritarte por la ventana que despertaras. Yo ya estaba trabajando con él, mi entrada era a las 8 de la mañana. El pastor en mi casa a las 11 de la mañana gritándome para que yo fuera a trabajar. ¿Qué disciplina había en mi vida? Nada, porque a eso estaba acostumbrado. Y mi vida era un fracaso. Y cuando comencé a hacer las cosas por mi cuenta, cuando comencé mi propio negocio, comprendí que necesitaba la disciplina. Y poco a poco, a través de la disciplina, he ido subiendo un escalón, otro escaloncito, y mi vida económicamente, a través de la disciplina, ha mejorado. La disciplina nos puede llevar a lugares que ni siquiera nos imaginamos. Yo nunca imaginé tener un negocio propio de mi familia, pero la disciplina nos puede llevar a ese lugar. Pero si queremos una verdadera victoria en nuestras vidas, una verdadera victoria, necesitamos que el Espíritu Santo sea el que nos lleve ahí. No hay otro camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Efesios capítulo 6 versículo 10 dice su palabra: finalmente, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Tenemos que confiar y vamos a recibir el poder que tantas veces creemos que nos hace falta y lo tenemos tan a la mano. Confiar y estirar la mano. Ese es nuestro trabajo. Confiar y estirar la mano. Hoy yo creo que Dios, esto es lo que ha puesto en mi corazón. Él nos llama a renovar un compromiso que tuvimos con Él desde un comienzo, cuando lo conocimos, cuando dijimos, wow, es increíble, papá. Y creo en ti, creo en lo que hiciste, creo en todo lo que estás haciendo, Señor. Creo que tú resucitaste al tercer día y creo que tú fuiste a esa cruz por mí. Necesitamos renovar ese compromiso que un día tuvimos con Él. No dejar que la llama que Él puso dentro de nosotros se apague. Necesitamos ser cristianos con disciplina, pero llenos de su presencia. Hoy creo que Dios nos llama a renovar ese contrato que hicimos al entrar, al ponernos en las filas de este ejército, que es el ejército de Dios. Y me gustaría que si podemos ponernos de pie, y me gustaría decir que si tú que estás aquí, o los que están en casa, se han sentido debilitados, hoy quiero decirle esto de parte de Dios. Él te quiere restaurar. Si tú te sientes debilitado, Él te quiere restaurar. Él te quiere fortalecer. Él quiere hacer algo grande en tu vida. Él quiere darte las energías, quiere darte las fuerzas, quiere regalarte todas y cada una de sus promesas. Si tú hoy te sientes debilitado, créeme, Él está aquí. Y Él está aquí para ti, para mí y para cada uno de nosotros.
Si te has sentido distraído, si eres una persona que otras actividades la han distraído, el trabajo, la escuela, cualquier cosa en nuestra vida, nuestros problemas, las circunstancias nos han distraído en la vida, Dios hoy te quiere enfocar. Hoy Dios te quiere dar un enfoque en tu vida. Él quiere darte una dirección, Él quiere darte un camino trazado, como en un aeropuerto de noche, lleno de luces, directo para que tu aterrizaje sea seguro. Él quiere darte ese camino hoy. Y que si sientes que perdiste el enfoque, hoy Dios te muestra el camino. Y si has perdido, hermano, el fuego que ardía dentro de ti, Él quiere encenderlo nuevamente, una vez más. Una caída, un tiempo difícil que tuve, dije, extraño tanto ese primer amor que yo tuve con Dios, esa entrega que yo sentía por Él, el que no podía sentir el más mínimo cansancio, el que estaba tan emocionado, en el que estaba tan hambriento, en el que estaba tan apasionado de Él. Y decía, eso se acabó. Eso se acabó. Y lo extrañaba tanto, lo añoraba, lo anhelaba. Pero un día comprendí que la mejor temporada que podemos vivir con Dios es esta, no la primera. Estamos viviendo esta, hermanos. El fuego tiene que arder. Y quizás no va a arder como la primera vez, pero Dios va a intensificar esa llama que hay en cada uno de nosotros. Él va a poner ese deseo de Él, esa pasión por Él, esas fuerzas por Él. Y recuerde, hermano, que esta batalla no la pelea solo. En esta batalla no va solo. El capitán que no pierde ni una sola de sus batallas está contigo. Tienes una victoria asegurada, hermano. Asegurada en tu vida. Solamente disciplina y un oído fino para escuchar sus mensajes, sus palabras. Él pelea con nosotros. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ahí hay poder, ahí hay orden, ahí hay victoria. Ahí está todo lo que deseamos y anhelamos, donde está el Espíritu del Señor. Hermanos, el Espíritu del Señor hoy está dentro de ti, y de ti, y de ti, y de ti, y de cada uno de nosotros. Ahí está el Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, que bendigas cada una de nuestras vidas. Señor, queremos entregarnos a ti, Señor. Queremos vivir una vida de disciplina, Señor. Pero no solamente eso, queremos estar siempre pendientes de todo lo que nos quieres decir, Señor. De todo lo que nos quieres hablar. Guíanos, Señor, por ese camino. Te pido, Señor, que des fuerza, Señor, a todos que llevan un ministerio, Señor, y que se han sentido cansados, Señor. Llénalos de energía, Señor. Que no lo hagan con sus propias fuerzas, papá. Tú, que seas tú, Señor, el que da esas energías, Señor. Si alguien, Señor, ha perdido ese enfoque, se ha sentido distraído, Señor, ha sentido alejado, Señor, de ti, de tu presencia, Señor, haznos entender, Señor, que tú tienes un propósito para nuestras vidas. Y no es cualquier propósito, Señor. Haznos entender, Señor, ese propósito que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta tarde, por tu mensaje, Señor. Llénanos de ti, llénanos de ti. No queremos dar un paso más sin necesitarte a ti, Señor. Sabemos y confiamos, Señor, que tú vas con nosotros. Creemos en ti, confiamos en ti, Señor. Danos las fuerzas, Señor, para seguir con tu propósito y con tu deseo. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso para el Señor.